¿Hitler está vivo? Bueno, ahora seguramente no, porque tendría que tener 134 años. Pero hay que ver si estuvo vivo hasta hace poco. Al menos esto es lo que sostiene Ladislao Savo en este libro, que casualmente fue escrito en forma muy temprana, en 1947, apenas 2 años después de la muerte de Hitler y del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ladislao Savo junta una serie de elementos intrigantes y sobre todo se apoya en la incertidumbre que nunca se identificó bien al cadáver de Hitler. Además, hubieron varias versiones que señalaban que Hitler podía haber muerto o el 13 de abril, o el 22 de abril, o el 26 de abril, y finalmente, como efectivamente su almirante que quedó al cargo lo confirmó, el 1 de mayo o el 30 de abril, que es cuando se suicidó. De acuerdo a la versión oficial, él se suicidó de un balazo de su pistola Walter, mató a su perra Blondie, otro de los crímenes que se les puede adjudicar, y se suicidó también su pareja Eva Braun, con la que se había casado 2 días antes. La orden que él dio es que los cadáveres fueran cremados y luego enterrados en el jardín del búnker, en la superficie, porque obviamente el jardín era, el búnker era subterráneo. De todos modos, hay una serie de elementos que son muy intrigantes respecto a esta muerte, y sobre todo el 22 de abril, que es cuando Hitler se despide de su personal. Ahí él estaba acompañado de otro personaje que era el doctor Stumpfegger. El doctor Stumpfegger era un personaje siniestro, de esos famosos médicos que hacían experiencias en los campos de concentración, y casualmente él era especialista en lo que era la operación de la cuerda de seda. Stumpfegger era especialista en lo que él llamaba la operación de cuerda de seda. Mediante esta operación, cuyos detalles no se llegaron a conocer, Stumpfegger había realizado muchos experimentos en Ravensbrück, dejando a cierto número de prisioneros en estado paralítico, y trataba de hacerlos volver a su estado normal luego con otras intervenciones quirúrgicas. Según la opinión de otros médicos nazis, Stumpfegger tuvo tanto éxito en sus ensayos que lograba provocar hasta ciertas formas de parálisis parcial en el cerebro de sus víctimas y encontraba también la manera de curarlas. Esto refuerza las teorías para Savo que efectivamente quien se despidió de su personal no era Hitler, sino un doble. Esto lo considera por algunas características particulares del personaje que se despidió, que no quiso intercambiar palabras con sus asistentes, y luego fundamentalmente de que no hay ninguna confirmación de la muerte de Hitler. Él llega a estas conclusiones. Está fuera de duda que 2 cadáveres fueron incinerados en el patio de la Cancillería del Reich en las primeras horas de la tarde del 1 de mayo. 2. Nadie vio de cerca los supuestos cadáveres de Hitler y de Eva Braun. En ningún momento. Los 2 estaban envueltos en sábanas. 3. El hombre que, acompañado por el doctor Stumpfegger, hizo su aparición fugaz aquella madrugada del 1 de mayo era un individuo semiparalítico, cuyas acciones se limitaban a estrechar la mano a una decena de mujeres. Estas mismas mujeres, aunque creen que se trataba de Hitler, reconocen que estaba muy cambiado y que sus ojos eran vidriosos. El doctor Stumpfegger estuvo en la Cancillería desde marzo hasta el 1 de mayo inclusive, para realizar una de las famosas operaciones de cuerda de seda en uno de los dobles de Hitler, a fin de presentarlo como al Führer en aquella escena breve de la madrugada del 1 de mayo. Las mujeres fueron convocadas a la despedida a fin de que comprobaran más tarde que habían visto a Hitler horas antes de su suicidio. Iban a servir de testigos en la coartada del Führer. Estas uno puede decir que son conjeturas
o conclusiones o suspicacias del autor, pero lo cierto es que un personaje tan notable que haya desaparecido así sin más de la historia y que no se haya podido comprobar porque aparentemente los restos se los llevaron los rusos, que fueron los reales vencedores, los que entrenaron a Berlín, que se llevaron el cadáver y el cráneo de Eva Braun y de Hitler a Moscú. Ahí los tuvieron. También se llevaron a los dentistas que podían eventualmente certificar las piezas dentales. Y nunca hubo una conclusión, aunque hubieron varias versiones. Incluso los rusos mismos dicen que nunca estuvieron, o algunos rusos dicen que nunca estuvieron seguros de que Hitler fuera efectivamente ese cadáver. Hasta ahí la sospecha de si Hitler estaba vivo o no. Lo que más le interesa a Szabo es el programa de huida de los jerarcas nazis y eventualmente de Hitler. Y en eso se apoya en la visita de los dos submarinos que se rindieron en Mar del Plata después de dar vueltas 4 meses, incluso en épocas de paz. Son submarinos que estuvieron dando vueltas por el mar, no obstante haberse rendido Alemania. El primero de ellos fue en junio de 1945, o sea, 3 meses o 2 meses después de terminada la guerra, y el otro fue en el mes de agosto de 1945. Los dos submarinos tenían características notables, no parecían haber participado en combate. Uno de ellos tenía, además, como curiosidad, tenía 40 latas de cigarrillos, 10 latas de cigarrillos por tripulante, y tenía el número inusual de tripulantes de 54, con lo cual había 540 latas de cigarrillos, cuando en un submarino no se puede fumar. Estos datos le hacen pensar a Szabo que efectivamente esos submarinos no tenían un objetivo de guerra, sino que eran un plan de transporte. De hecho, en la bitácora figura que salieron de Noruega, que era el país aliado, y luego de algunas escalas llegaron a estas costas atlánticas. ¿Por qué llegaron a estas costas? Es otra de las suposiciones que él tiene y que ahora les voy a contar. Lo que él dice es que, primero, tanto el U-530 como el U-977, después de haber zarpado de Alemania, hicieron escala en Noruega y emprendieron viaje rumbo al Atlántico Sur, siguiendo aproximadamente la misma ruta. Ambos barcos estuvieron durante 4 meses y medio en alta mar, sin poder explicar satisfactoriamente sus actividades en el transcurso de ese tiempo. Los dos comandantes desacataron las órdenes de rendición del almirante Dönitz, y sin embargo no siguieron combatiendo. Los motivos de la rendición de los dos submarinos no son suficientemente claros, aunque se enteró de la capitulación el U-530 y el capitán del 977 esperó 5 semanas aún para entregar su nave, esto en Mar del Plata. A pesar de que el U-977 llevaba un armamento completo, las dos naves tenían más bien carácter de transporte submarino que de sumergible de combate. Los oficiales y los marinos de ambos submarinos eran jóvenes, solteros y sin familia. Y bueno, da una serie de pautas más que no se las voy a hacer tan largas, pero uno dice, bueno, ¿y qué hacían entonces esos submarinos sin gente dando vueltas por ahí? Y ahí es donde Szabo descubre o cree descubrir el plan de escape. Y el plan de escape lo relaciona con experiencias y exploraciones que hicieron los nazis en la Antártida. Según parece, estarían planeando una base segura en un continente desierto que podía llegar a ser la Antártida. Y algo de eso, Dönitz, que era el almirante del Reich, lo dice. A fines de 1943, el almirante Dönitz anunció que la flota submarina alemana se siente orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en alguna parte del mundo. ¿Qué más queda decir?
efectivamente las teorías conspirativas nacen justamente por la información retaseada. Y eso es lo que ha sucedido y no sabemos qué fue de Hitler. Lo que sí es que no lo vimos. En este tiempo, después de la guerra, no hay antecedentes de que Hitler haya dado vuelta por ahí ni que haya muerto fuera de Berlín. Pero hay otro tipo de enigma muy interesante. Hitler estuvo 12 años casado junto a Eva Braun. Solamente se casó 2 días antes de suicidarse. Y en esos 12 años, no, que se sepa, en algún sentido, no tuvieron hijos. Pero hay otras informaciones que sí los tuvieron. Y este libro, Hitler está vivo, y por eso es tan buscado por algunos investigadores, aparece la foto de Eva Braun con el niño y la niña, hijos de Hitler. Es posible que ellos los hayan protegido, porque luego el padre de Eva Braun, que tenía justamente un niño de 12 años, que sería una edad similar a la que podría llegar a tener uno de estos niños, negó que así fuera, y tal vez los hijos de Hitler siguen por ahí estableciendo lo que puede llegar a ser la semilla del Cuarto Reich. O no, vaya uno a saber. El otro detalle curioso es que este libro fue editado por la editorial El Tábano, que en realidad es la editorial Thor, una editorial que hacía libros populares y que era bastante inescrupulosa en sus ediciones. Hay una sola edición de este libro y que trae justamente estas láminas y esta lámina importante que es la de la foto de Eva Braun con sus hijos. Pero hay otros ejemplares de esta misma edición que vienen sin láminas. ¿Por qué la sacaron? ¿Porque se le acabó el dinero? ¿Porque se le acabaron las láminas?